Hermanos y hermanas, feliz día viernes, les habla Teo Hernández. Hoy día les voy a compartir la palabra de Dios. Como siempre, hermanos y hermanas, yo les pido que abran su entendimiento, su corazón, se pongan cómodos donde quiera que estén. Obviamente que si van en sus automóviles conduciendo, pues ahí sí que tienen que ir bien alertas, pero si pueden encender su radio, su teléfono, o de la forma que ustedes nos escuchen, pues también pueden hacerlo, ¿verdad? Escucharnos con atención. Como siempre, hermanos y hermanas, yo les pido que abran su corazón, que la palabra de Dios, ¿verdad? Es para abrir nuestros corazones, para poner atención al mensaje que el Señor nos trae, que cada día nosotros dispongamos toda nuestra persona, todo nuestro ser para el mensaje. Cuando nosotros vamos a misa, no estemos alejados de la mente, sino que abramos nuestra mente para lo que el sacerdote nos va a hablar, ¿verdad? Muchas veces, cuando los lectores van a comenzar a leer, hay personas, ¿verdad?, que están alejados de su mente, no escuchan, ¿verdad? Están pensando en otras cosas que tal vez los llevaron a la fuerza a la misa, tal vez, ¿verdad?, muchas de las veces nada más están pensando en lo que dejaron de hacer o tienen que llevar a cabo. Y pues eso, hermanos y hermanas, debemos dejarlo a un lado. Tenemos más tiempo que vida, si el Señor nos lo permite, claramente. Nosotros siempre debemos agradecer al Señor por la vida. Y desde el momento en que nosotros despertamos, desde el momento en que nosotros, ¿verdad?, abrimos nuestros ojos y ponemos nuestros pies sobre la tierra, debemos dar gracias a Dios por lo que Él nos presta, porque es un préstamo. La vida es un préstamo solamente. Nosotros a veces nos aferramos a la vida, nos aferramos a vivir aquí en este mundo, y por eso es que no cambiamos, no hacemos un cambio para agradar al Señor, sino que vivimos mundanamente, y eso pues también es muy malo. Nos encontramos en el mes de mayo, ¿verdad?, el mes de María, nuestra Madre Santísima, la que intercede por nosotros, la que nos da la gracia de que nosotros darnos cuenta de que tenemos una Madre que intercede, una Madre que es abogada nuestra y que no deja de hacerlo, ¿verdad? Siempre nos está cuidando, y a pesar de que somos pecadores, ella, ¿verdad?, intercede para que nuestro Señor nos perdone. Así es que pidamos pues a nuestra Madre Santa y no dejemos de rezar el Santísimo Rosario. A través del Santísimo Rosario, cuando lo rezamos con todo el corazón, ella nos escucha con mucha más atención. Voy a comenzar, hermanos y hermanas, con la primera lectura de hoy día, que la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 22 al 31. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Bersabás, y Silas, varones preeminentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados.
Si se apartan de estas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas bellas lecturas de Hechos de los Apóstoles, cada vez, ¿verdad?, el Señor nos manda a decir lo que tenemos que llevar a cabo en nuestras vidas. Muchas de las veces nos preocupamos, ¿verdad?, como en aquel tiempo ellos se preocupaban, especialmente los que se habían convertido del paganismo al cristianismo. Aquellos que vivían todavía, ¿verdad?, las leyes del Antiguo Testamento, especialmente los judíos que imponían cosas que no eran tan necesarias. Y por eso los apóstoles, los presbíteros y todos aquellos que servían a Cristo nuestro Señor y que iban creciendo las comunidades, ¿verdad?, ellos estaban de acuerdo en que no se llevara a cabo la circuncisión, que no era tan necesaria. Lo que ellos pedían solamente que se abstinieran de la fornicación y de comer carne sin desangrar y otras tantas cosas que en aquel tiempo, ¿verdad?, los judíos imponían a la gente para poder entrar en el amor de Dios, para que Dios los viera como hijos suyos, según ellos, ¿verdad? Porque solamente los judíos se creían los hijos de Dios, nadie más tenía acceso al amor de Dios. Y entonces, por eso estas cartas que ellos envían a Pablo y Bernabé, ¿por qué, hermanos? Porque ya habían decidido, ¿verdad?, que solamente los circuncidados podían participar en el cristianismo. Entonces, por eso se reunieron todos ellos en compañía de todos los apóstoles y presbíteros para que esto cambiara. Y hoy en la actualidad no es necesario eso, ¿verdad? Todavía para los judíos, todavía ellos, ¿verdad?, todo aquel que quiera ser de su comunidad, de su congregación, pues ellos sí exigen eso, la circuncisión. Todavía hoy en la actualidad, ellos todavía creen que nuestro Dios no ha enviado a aquel que les iba a enseñar todo lo nuevo, todas las cosas por las cuales ellos debían caminar rectamente. Según ellos todavía no viene. Ellos todavía están en espera de ese rey que Dios Padre les iba a enviar. Están bien mal porque nuestro Señor Jesús fue el enviado, simplemente que ellos no le reconocieron. Y estas lecturas, mis hermanos, todo va de acuerdo, ¿verdad?, a lo que nosotros en la actualidad nos encontramos en espera de el Paráclito que Jesús había anunciado a sus apóstoles. Estamos todavía en esos 50 días que estamos en espera del Espíritu Santo. Obviamente que ya lo hemos recibido, pero es un recordatorio que nos recuerda todo esto para que vivamos rectamente con el Señor, que no dejemos que el pecado nos inunde, que el pecado nos haga llevar cosas a cabo que no van en los reglamentos del Señor. Eso es lo que debemos nosotros prevenir, que no vengan las cosas del demonio a nuestra mente, ¿verdad?, que nos entrelleven entre sí y luego ya no vamos a poder volver. Por eso es importante, hermanos, que continuemos llevando a cabo el mensaje de Dios según Él nos lo enseñó. Y cada vez que nosotros leemos estas bellas lecturas de Hechos de los Apóstoles, Jesús, que les recordó todo a ellos, que no permitió el Espíritu Santo que se les olvidara nada, todo eso nosotros lo hemos aprendido hoy en la actualidad, y eso mismo es lo que enseñamos a cada uno de ustedes que todavía, ¿verdad?, pues no conoce la palabra de Dios. Obviamente que el Señor nos va introduciendo en su amor y poco a poco le vamos conociendo. En aquel tiempo, por eso es que todos esos apóstoles y discípulos del Señor se reunían y enseñaban a las naciones, a la diferente gente de las naciones, porque
como les digo, mis hermanos, aquellos que eran paganos no aceptaban todo lo de Dios, no aceptaban al Dios de Israel. Ellos aceptaban a sus dioses, ellos creían en esos dioses que se hacían con sus propias manos, y eso era su Dios para ellos. Entonces, por eso se les llamaban paganos. Y entre esos paganos, tal vez muchos de nosotros todavía vivimos en el paganismo, que no aceptamos a Dios. Mucha gente que no acepta a Dios. Mucha gente que todavía vive creyendo que Dios no existe, que Dios es un mito, que Dios es una historia que nosotros nos hemos inventado. Pero no es así. Sabemos bien de dónde vienen todos, mis hermanos, y gracias a Dios que nos ha abierto la mente y que nos ha introducido en el conocimiento para conocerle a Él con todo nuestro amor, que le amemos con todo el corazón. Y no vamos a dejar de hacerlo solamente porque hay alguien que viene y nos quiere introducir otras palabras, otros mensajes que no son los de nuestro Señor. Por eso estos apóstoles siempre alertaron a las gentes para que conozcan a Dios, al Dios verdadero, ¿verdad? Y no anden perdidos, no anden en otros caminos totalmente erróneos que no los van a llevar a ningún lado. Por eso Jesús, cuando anduvo entre sus apóstoles, les anunció la buena nueva para que ellos se animaran, para que ellos no anduvieran perdidos en este mundo y luego tuvieran una esperanza de lo que iban a recibir. Por eso, mis hermanos, todos estos hermanos y hermanas que llevaron a cabo el mensaje, que fueron enseñando el mensaje a todos esos pueblos, eso fue bueno para el mundo. Y Jesús había dicho, ¿verdad? Vayan al mundo entero y enséñenles la palabra, la buena nueva, para que reconozcan que hay un Dios y hay otra vida, y no anden perdidos aquí pensando en que ya todo se acaba ahí en la tumba. Porque todo aquel que crea eso, mis hermanos, que todo se acaba ahí en la tumba, pues obviamente que si vive una vida totalmente mundana, va a seguir creyendo eso siempre, porque no le va a gustar que le diga a nadie lo que tiene que hacer, especialmente si vive feliz siendo, como les digo, un pagano, viviendo totalmente en el mundo. Eso no nos va a ayudar en nada. Por eso nosotros los ponemos alerta. Aquel que quiera escuchar, aquel que quiera abrir su corazón, pues qué bien. Pero aquellos que no lo quieran aceptar, Jesús mismo decía, ya con sus propias palabras se han condenado. Así es que, hermanos y hermanas, pues toda esta enseñanza ha sido buena para nosotros y nos damos cuenta que a través de los concilios, todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Es gracias al Espíritu Santo que les ha introducido a los diferentes cardenales y obispos que se han reunido en oración pidiendo de Él para que les inunde su mente y pongan leyes, ¿verdad?, en nuestra iglesia que realmente valgan la pena. Y hasta el día de hoy, para mí, sinceramente, los reglamentos y leyes que han impuesto los obispos y cardenales son buenas. Todo lo que se ha impuesto para nosotros es bueno, ¿verdad? Oraciones, amar a los santos, venerarlos, eso no es malo. Eso es bueno porque Jesús mismo decía, sean santos como yo soy santo. Y todos estos apóstoles llegaron a la santidad. Discípulos que amaron a Jesús con todo el corazón llegaron a la santidad por el amor que le tenían a Jesús, porque todo lo que hacían lo hacían con el corazón y no a la fuerza. Y eso mismo es la invitación que Jesús nos hace a nosotros, que lo hagamos con el corazón y no andemos forzados a hacer nada, porque eso es lo que sucede todavía, mis hermanos, hoy, ¿verdad? Que hay muchos hermanos que por el simple hecho de entrar a una comunidad lo hacen a la fuerza para que la gente los vea, andan a la fuerza haciendo las cosas. Por eso es que cuando usted les habla, ¿verdad?, y les pide un favor o algo por el estilo, se enojan con usted porque todavía no están entregados al amor de Dios. Y en aquel tiempo vemos la hermandad de estos obispos y de estos presbíteros
de estos apóstoles que se reunían, ¿verdad?, para hablar todo el tiempo de lo que se tenía que llevar a cabo con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando estos dos fueron enviados a San Pablo y Bernabé, con el amor de Dios, todo el tiempo, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo el caminar a la conversión de los cristianos? Es hermoso, y ojalá hoy en la actualidad fuéramos así, pero hay tantos hermanos que sienten odio, que sienten envidia, sienten coraje, y eso no es bueno. Por eso, el Espíritu Santo, mis hermanos, cuando nos inunda de su amor, ya no sentimos odio por nadie, ni coraje, ni envidia, ni nada por el estilo. Porque el Espíritu Santo nos inunda de su amor y nos enseña cómo debemos nosotros actuar con nuestros hermanos. Y cada día, mis hermanos, es una nueva enseñanza. Nunca dejamos de aprender. Cada día nosotros, a pesar de que hay muchos que dicen, ese qué sabio es, pues en realidad no es así. Tal vez ustedes son más sabios que nosotros. Simplemente, si no llevamos a cabo la palabra de Dios, de nada nos sirve tener sabiduría o de aprender tanto o de captar la palabra de Dios cada que la escuchamos. No, sinceramente, si no llevamos a cabo nada, pues no servimos para el Evangelio, para el camino del Señor. Entonces, la invitación que Jesús nos hace es que si en realidad vamos a entregarnos a Él, hagámoslo con el corazón y no con empujones, ni tampoco porque la gente nos vea. Como les digo, eso Jesús lo conoce. Y si andamos a la fuerza, si andamos ahí solamente para que nos vean, Jesús lo sabe, Él lo conoce. Entonces, qué mejor, mis hermanos, que llevar una vida bien con el Señor y agradarle a Él, que es lo más importante. Si no agradamos al Señor, como lo llegaron a hacer los apóstoles, pues no servimos para este caminar. En aquel tiempo, todo lo que hacían los apóstoles, siempre que iban a llevar algo a cabo en sus vidas, primeramente se reunían y pedían del Espíritu Santo en sus vidas, para que Él les enseñara lo que se tenía que llevar a cabo, cómo tenían ellos que llevar aquello, ¿verdad?, a la mesa. Por eso es que hoy en la actualidad, hermanos y hermanas, nada de lo que las personas quieren llevar a cabo en sus vidas lo pueden realizar. ¿Por qué? Porque no piden del Espíritu Santo, no piden de la ayuda de Dios, no piden de nada. Solamente toman sus decisiones a la ligera y lo llevan a cabo ellos mismos, sin pedir de Dios la ayuda en aquello que van a llevar a cabo. Por eso a veces perdemos todo, porque no pedimos de Dios. Pidamos de Dios en nuestra vida para todo lo que vayamos a realizar y el Señor nos va a ayudar. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a tomar del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 17. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mandamiento más grande, que se amen los unos a los otros. Mandamiento de Jesús hacia sus amigos, como dice Él aquí en el Evangelio. Y nosotros, los que le amamos, somos considerados amigos del Señor. Ya no siervos, sino amigos.
Fíjense nada más, si nosotros nos consideramos servidores de Jesús, ya no nos considera siervos, sino amigos. Si queremos ser amigos del Señor, si queremos seguir sus caminos, tenemos que servir, ya no a las personas, ¿verdad? Nada más porque alguien nos dice que tenemos que hacer algo, sino porque realmente lo sentimos, como les decía en la primera lectura. Si no sentimos el deseo de hacer algo, mejor no lo hagamos. Vayamos conociendo al Señor poco a poco y poco a poco nos vamos interesando por Él, ¿verdad? No queramos entrar de un brinco, porque eso no sirve. Tenemos que conocer todo el tiempo, primeramente introducirnos poco a poco, para que el conocimiento, mis hermanos, nos haga amar al Señor. Y luego, como dice aquí, vamos a ser amigos de Jesús. Esa es una palabra de Jesús, no nuestra, que les estamos queriendo introducir a ustedes. No, es palabra de aquí, del Santo Evangelio, que Jesús les dijo a sus apóstoles. Y luego Él les anuncia y les invita a que vayan al mundo entero, ¿verdad? Y hagan lo mismo, enséñenles, ¿verdad? Ámense los unos a los otros, no tengan odio. ¿Y qué es lo que existe hoy en la actualidad, mis hermanos? ¿Qué hay en el mundo entero? Odio, de un país hacia otro, porque uno tiene más que otro, y el otro quiere apoderarse de lo que aquel tiene. ¿Por qué? Por envidia, porque siente el deseo de adquirir aquello que aquel país tiene, ¿verdad? Por eso existen las guerras, existe todo eso que a nosotros pues no nos gusta nada, porque nosotros somos los que pagamos las consecuencias de los gobernantes. Y hay odio, se siente el odio en el aire. Y eso a Jesús, mis hermanos, no le gusta nada. ¿Ustedes creen que estos gobernantes Jesús los considera amigos? Obviamente que nos pide que oremos por ellos. Nos pide que les amemos a pesar de todo. No debemos nosotros sentir ese odio que ellos sienten por nosotros. No debemos sentirlo por ellos. Más bien debemos pedir a Dios para que Dios les cambie su forma de ser, su forma de actuar y de pensar hacia los demás. Eso es lo que Jesús quiere de todo el mundo, de todas las comunidades en las que nosotros trabajamos, en las que nosotros servimos, ¿verdad? Como servidores de Dios, que pidamos oración a los demás por los demás, no solamente por sí mismos y por sus familiares, sino por todo el mundo, por toda aquella gente que realmente necesita de la ayuda de Dios, por toda aquella gente que se ha quedado sin hogar. Las guerras, se han quedado mucha gente sin casa, se ha quedado mucha gente sin comer, sin qué vestir, por culpa de aquellos que tienen más poder. Por eso, hermanos, Jesús nos pide que nos amemos los unos a los otros. No debemos sentir el mínimo odio por nadie, porque eso Jesús lo conoce también. Jesús nos conoce internamente. No piensen ustedes que nosotros podemos esconderle al Señor nuestros sentimientos, porque Él nos conoce lo más profundo de nuestro ser. No podemos mentirle al Señor de lo que somos. Nosotros sí vamos, le hablamos de nuestros pecados a los sacerdotes, ¿verdad? Nos confesamos, pero en realidad tenemos que sacar todo aquello que nos estorba en el momento, decírselo al sacerdote para que seamos realmente perdonados. Porque aquello que no dijimos, aquello que ocultamos, Jesús ya lo conoce. ¿De qué te sirvió que te hayas confesado si no confesaste aquello que más te estorba porque tienes vergüenza? De nada te sirve. Echemos todo hacia afuera. Y Jesús, nuestro Señor, Él que nos ama, nos va a perdonar. Pero ya dejemos de hacer aquello que a Jesús no le gusta que nosotros hagamos, o que llevemos a cabo cada que se nos pegue en gana. No, limpiémonos realmente, hermanos, para que Jesús nos tome de su mano y nos lleve hasta ese lugar de descanso. Que el día que nosotros perdamos nuestra vida aquí, vayamos y abramos una nueva allá con el Señor. Que no nos quedemos en un lugar de perdición, un lugar que nuestra alma va a estar sufriendo día tras día, sino que sea día tras día un gozo
un gozo eterno. Por eso los apóstoles, los discípulos y todos aquellos que dijeron sí al Señor, están con Él. Porque esa promesa Jesús se las hizo a ellos. No es que solamente se le haya venido a la mente que les iba a dar un lugar de descanso en su último día. Lo que Él les dijo, se los dijo con el corazón, teniendo la convicción de que aquellos que hicieran su voluntad iban a entrar junto con Él allá en la gloria. Esa es la invitación, hermanos, que nos hace Jesús. Ámense. Si nosotros nos amamos, si nosotros sentimos solamente amor hacia un hermano, no odio ni deseo, sino amor del Señor hacia ellos, eso es lo que nos va a salvar. Si nosotros sentimos un amor, por decirlo así, un amor deseable de un hombre a una mujer, pues eso tampoco sirve. Tiene que ser amor del Señor, un amor real, un amor que se sienta del corazón. Eso es lo que Jesús nos pide, hermanos y hermanas, que vayamos y amemos a todos. No porque veamos a un indigente por ahí en la calle y luego se nos vienen pensamientos a la mente de que tal vez anda ahí por flojo, por perezoso. No, nosotros no sabemos en realidad por qué ese hermano anda allí. Y aunque usted no lo pueda ver o le caiga mal o solamente porque lo ve que anda pidiendo dinero, no juzgue, porque en realidad nosotros podemos llegar a caer en lo mismo. No saber ni cómo, pero podemos caer en lo mismo. Yo recuerdo, tenía amigos que los miraba. Una vez me encontré un amigo que cuando yo trabajaba en el restaurante, él trabajaba junto conmigo en la línea y de repente lo veo de homeless. Por eso les digo que no sabemos cómo nos puede ir en la vida. Ahorita estamos arriba, un día nos puede el Señor dar la oportunidad por andar creyendo que somos muy altos, que nos sentimos muy crecidos, y luego el Señor nos da un bajón para que nos demos cuenta que no todo en la vida es igual. Todo el tiempo hay altas y bajas, por eso nunca debemos de juzgar a nadie. Hay personas que tuvieron millones de dólares, millones en el banco, y de repente los vemos ya sin nada, ¿verdad? Entonces, no digamos lo que no deseemos para nosotros. El Señor conoce todo y nuestro pensamiento nos puede llevar al fondo del lodo. Hagamos solamente, mis hermanos, por amar a nuestros hermanos, a todos en común, no solamente a unos, a los que vemos cercas, a los que tenemos alrededor. No, amemos a todos. Ojalá y eso se viera en la actualidad. No hubiera nada de racismo, pero el racismo existe por el odio. Que yo soy blanco, que tú eres amarillo, que tú eres café, que tú eres esto, que tú eres lo otro. No, todos somos iguales y somos hijos de Dios, todos. Aquel que no le guste, pues puede apagar la radio, pero sinceramente, hermanos y hermanas, el amor debe de existir en todos. No sentir que hay una separación, ni separar a los demás de nuestro lado, por el simple hecho de que aquel es filipino, aquel pues no me puedo reunir con él porque es de otra raza. No, nuestro Señor nos dice claramente, ámense los unos a los otros. Y los apóstoles era lo que hacían también, ¿verdad? Vimos en la primera lectura, escuchamos lo que nos dice la lectura de Hechos de los Apóstoles. Nos dice claramente, ¿verdad?, que aquellos que enviaron a sus hermanos, a sus otros hermanos, para enseñarles lo que se tiene que llevar a cabo. Hermandad. Se reunían como hermanos. Por eso esas comunidades en aquel tiempo crecían mucho, crecían muchísimo. Y hoy en la actualidad, gracias a ello, hay tanta comunidad católica en este mundo como usted no se puede imaginar. Y esa es la envidia exactamente la que sienten muchos hermanos separados por nosotros los católicos, que hemos crecido tanto, ¿verdad?, que nuestros templos, ¿verdad?, se llenan al tope, que ojalá y así continúe. Ojalá nosotros nos toca orar ante Dios,
Pedirle que nuestros templos continúen siendo siempre igual, se llenen hasta el tope. Y no porque, ¿verdad?, vayamos allí al templo, tal vez para ver si me reúno con mi novia, con mi amiga, con mi amigo, en fin, tantas cosas que pensamos a veces que hay gente que solamente va para eso. No sabemos. Y tal vez, ¿verdad?, en esas idas de esos que solamente van buscando a su novia, a su amiga, a su amigo, ¿verdad?, tal vez con una palabra que escuchen de repente, porque pues obviamente que no van atentos totalmente, pero si hay alguna palabra que escuchen por ahí, tal vez, ¿verdad?, conozcan al Señor y se introduzcan en su amor y ya nunca vuelvan atrás. Eso es lo que sucede con muchos. Eso es lo que sucedió al menos conmigo, ¿verdad? Yo no conocía al Señor. Al fin, sí conocía porque mi madre pues nos enseñó, pero nos venimos a un país totalmente diferente, que nos gustaba más lo mundano y luego nos alejamos de Dios y ya comenzamos a ser como protestantes, odiar todo lo de la Iglesia Católica. Cuando le conocimos, cuando le vimos que realmente era lo que valía la pena, es cuando ahí vamos, porque en el mundo todo nos va mal. En el mundo, mis hermanos, aunque decimos que estamos contentos y tranquilos, no está bien. Uno piensa que está bien, pero no es así. Y cuando ya conoces al Señor, te enamoras tanto de Él, que ya no quieres salirte de allí. Ya solamente quieres seguir enseñándoles a los demás para que ellos también vuelvan al Señor y sean igual que tú. Pero es lo que quieres. Ese es mi deseo al menos. Que todos aquellos hermanos que me escuchan en este momento se enamoren del Señor tanto como yo me he enamorado. Que no nos salgamos de ese amor. Que vivamos siempre en ese caminar del Señor para nunca volver atrás. Ojalá y no volvamos atrás. Aquellos que ya le conocemos, no volvamos atrás. Hacer las mismas cosas que antes, que desagradaban al Señor. Vivamos una vida nueva. Y como dice la palabra de hoy día de Hechos de los Apóstoles, amémonos los unos a los otros como el Señor nos ama. Ahora, hermanos y hermanas, les invito, vamos a hacer una oración, vamos a recitar el Salmo también. Es el Salmo número 56 y dice así: alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía, despiértense mi citara y mi arpa, antes de que despunte el alba. Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Tocaré para ti ante las naciones, te alabaré, Señor, entre los pueblos, pues su lealtad hasta las nubes llega, y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas, y llena con tu gloria el mundo entero. Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Ojalá y te alabemos con todo el corazón. Que nuestro corazón siempre esté amándote, Señor, y amando a nuestros hermanos, que es lo que nos pides, que amemos a nuestros hermanos, que amándolos a ellos te estamos amando a ti, Señor. Que no sentamos el menor odio por nadie, y que cuando tenemos alguna pelea, alguna riña con alguna persona, luego vayamos y pidamos perdón. Especialmente perdón a ti, Señor, por haberte ofendido, ofendiendo a nuestros hermanos, ofendiendo a aquel que anda mal, ofendiendo a aquel que es un borracho, que es un alcohólico, en vez de ayudarle con nuestras oraciones, en vez de ayudarle a que salga de esa adicción. Nosotros a veces juzgamos, Señor. Perdónanos, Señor, y permítenos amarles a todos para no sentir ese odio. Y que cada día, Señor, tú camines con nosotros, tú camines de la mano nuestra, que nos guíes siempre, Señor, por tu caminar, para no apartarnos de ti, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, síguenos encaminando, síguenos introduciendo esa luz para entender más cada día el mensaje que cada día escuchamos de nuestro Dios. Que no dejemos
de hablarte en nuestras oraciones a ti, que nos guías por la luz, que no permitas que nos vayamos por lugares oscuros, lugares que nos perderán totalmente en nuestra vida, para que el día que abramos esa puerta sea para bien y no sea para un mal, para un lugar de tormento, un lugar que nos va a hacer sufrir constantemente, sino que abramos ese lugar de luz, ese lugar que nos va a dar la gracia de tener la felicidad eterna. Madre Santísima, pido de tu intercesión también, porque no hay nadie que interceda por nosotros como tú lo has hecho, Mamita María, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no ha habido un día que tú dejes de atendernos, Mamita del Cielo, que tú dejes de hablar ante el Señor por nosotros, de introducirle nuestras palabras, para que el Señor nos ayude. Gracias, Mamita María, por ser tan buena con cada uno de nosotros aquí en la tierra, que aunque sin merecerlo, aún así tú nos buscas. Así como tú pedías en vida por todos aquellos que no creían en Dios, así como tú y San José pedían para que no hubiera pérdidas de almas en esta vida, así te pedimos ahorita que estás allá en el cielo junto al Señor. Te pedimos para que intercedas por todas esas almas que andan perdidas. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que mismo Jesús nos enseñó que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por acompañarme. Ojalá y que cada día le abramos la mente al Señor, para que su amor se introduzca en cada uno de nosotros, y amar así a nuestros hermanos. Que no sentamos el odio por nadie, que no sea ese rencor que nos permite, ¿verdad?, alejarnos del amor que debemos sentir por aquel que realmente merece el amor. Que cada día, mis hermanos, ¿verdad?, miremos mejor a nuestras esposas, a nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros familiares que están cercanos a nosotros. No sentir coraje. Más bien pidamos perdón a Dios, porque tal vez tenemos algún familiar que hay años que no lo vemos o que no queremos hablarle, porque es una persona que es muy seria o que tal vez, ¿verdad?, siente odio o rencor por ti. Preguntar, tener una conversación con esa persona, ¿por qué hay tanto odio? Porque eso es lo que al Señor le gusta, que pidamos perdón y conversemos con todos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día en compañía de sus familiares. Bendiciones.